El domingo 14 de febrero de 2010, en la ciudad de Snellville, situada en Hall County, Georgia, Stacy Morgan Shock, de 38 años, acordó reunirse con su esposo Richard Shock en Boughton Bridge Park, un parque situado en el pueblo de Lula, con el fin de intercambiar tarjetas de San Valentín. Cuando Richard llegó al estacionamiento del parque a las 8:30 de la noche, Stacy no se encontraba allí, y en su lugar había un hombre afroamericano, quien le disparó a Richard hasta quitarle la vida. Stacy llegó al parque a las 9 de la noche, descubrió que el auto de Richard estaba en marcha, la puerta del conductor estaba abierta y tenía los faros encendidos, por lo que parecía que simplemente Richard se había bajado de su auto para acercarse a su agresor. Al ver el estado en el que se encontraba Richard, Stacy llamó rápidamente al 911. Cuando las autoridades inspeccionaron la escena, descubrieron que Richard había recibido 2 disparos en el abdomen, 1 en el pecho y 2 en el rostro. Por otro lado, se sorprendieron al ver que tanto la billetera, como las joyas y el auto de la víctima aún permanecían en el lugar, por lo que descartaron que se hubiera tratado de un robo. Asimismo, se hallaron huellas de llantas de origen desconocido, y rastros de sangre dentro y fuera del auto, lo que parecía indicar que Richard había intentado escapar sin éxito de su agresor. Finalmente, algo que los investigadores encontraron realmente extraño, fue que Stacy les dijo sin razón aparente que estaba teniendo un amorío de varios años con un hombre hispano llamado Juan Reyes. La policía tuvo problemas para contactar a Juan Reyes y cuando finalmente lo interceptaron, descubrieron que había cambiado su apariencia, habiendo rasurado su barba. Cuando lo interrogaron, supieron que Reyes era un padre divorciado, quien además de tener un amorío con Stacy, era mantenido económicamente por ella, a quien había conocido en su lugar de trabajo. Asimismo, se supo que Reyes vivía con su familia en una casa propiedad de Stacy, quien además pagaba por el auto, el teléfono y otros gastos de Reyes. Cuando la policía interrogó a Reyes sobre el asesinato, este respondió que estuvo con su exesposa y que no tenía nada que ver con el crimen. Aún con dudas, las autoridades sometieron al hombre a una prueba de polígrafo, la cual resultó inconclusa. No obstante, la exesposa de Reyes corroboró su testimonio, lo que llevó a que fuera retirado de la lista de sospechosos. Richard Shoek era un hombre de 46 años quien era considerado como alguien compasivo, quien siempre gustaba de ayudar a los demás, era líder de los Boy Scouts, amante de la naturaleza y piloto de globos aerostáticos. Era el 5º esposo de Stacy, con quien tenía casi 3 años de casado. Además, había adoptado a los 3 hijos de esta, a quienes trataba como si fueran suyos. Así, nadie podía comprender por qué alguien querría acabar con su vida. La investigación no tuvo más avances, hasta que un día, las autoridades recibieron la llamada de un técnico del departamento informático de la clínica en donde trabajaba Stacy, quien aseguró que mientras revisaba los correos no deseados de la mujer, descubrió que varios de ellos correspondientes al viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de febrero, habían sido borrados, lo cual consideró bastante sospechoso. El técnico le dijo a la policía que podía entregarles una copia de respaldo, y tras revisar más de 4,000 correos, las autoridades descubrieron que había uno dirigido a SunTrust Bank el 21 de enero del 2010, en el cual Stacy solicitaba una transferencia de $8,902 para una mujer de 30 años llamada Lynette Ross. Además, descubrieron un segundo correo, en el cual Stacy solicitaba una segunda transferencia de $1,100.
Cuando la policía interrogó a Lenetro Ross sobre la transferencia, esta aseguró que necesitaba el dinero para pagar reparaciones de una casa en Devon Mill Road, la cual Stacy le alquilaba. Tiempo después, una prima de Stacy se contactó con la policía para reportar la sospechosa desaparición de un Chevrolet Impala, el cual a pesar de ser usado por Stacy, era propiedad de los abuelos de la misma. Cuando la policía rastreó el vehículo, descubrieron que este estaba estacionado fuera de la casa que Stacy alquilaba a Lenitra, por lo que no tardaron en concluir que existía complicidad entre las dos mujeres. Además, se descubrió que el patrón de los neumáticos de dicho auto coincidía con las huellas no identificadas que se hallaron en el estacionamiento del parque. Considerándola ahora como principal sospechosa, la policía rastreó las llamadas telefónicas de Stacy, tras lo cual se descubrió que a las 8:40 de la noche del 14 de febrero, esta había llamado a un hombre que tenía registrado como Reggie, quien también había mantenido conversaciones telefónicas con Lenetro Ross la misma noche de los hechos. Cuando continuaron las investigaciones, se supo que el hombre registrado como Reggie era Reginald Coleman, un entrenador de 36 años apodado Mr. Results, quien tenía un gimnasio en la ciudad de Austell y ofrecía sesiones de entrenamiento en la clínica en donde trabajaba Stacy, y era conocido de Lenetro Ross. La policía descubrió que Reginald había sido contratado por Stacy por recomendación de Lenetro Ross, a quien conoció cuando ambas trabajaban como personal administrativo en la clínica Georgia Spine and Neurosurgery Center en la ciudad de Decatur. Ambas mujeres planearon el asesinato durante una cena en un restaurante mexicano en enero del 2010, en donde Lenitra le aseguró a Stacy que Reginald podía encargarse del asesinato de Richard, ya que, en sus palabras, Reginald tenía experiencia haciendo trabajos parecidos. Además, se supo que a cambio de realizar el trabajo, Stacy le dijo a Lenitra que la dejaría vivir en su propiedad sin pagar la renta y que le daría el Chevrolet Impala de sus abuelos, mientras que a Reginald le dijo que le pagaría $10,000. El banco SunTrust, donde Stacy Shock tenía numerosas cuentas, dijo que el 21 de enero de 2010 se transfirieron $8,000 de una cuenta propiedad de Stacy Shock y su abuela, a otra cuenta que la mujer compartía con otra persona. Los extractos de la segunda cuenta mostraron cargos de $8,902 el 26 de enero y de $1,100 el 12 de febrero de 2010. Además, se supo que Lenitra extendió 3 cheques por importes de $4,900, $2,500 y $3,632,50 al portador entre el 3 y el 12 de febrero de 2010 y que extendió un cheque de $700 a Reginald el 5 de febrero. Estos hechos fueron registrados por una cámara de seguridad en donde se veía a Lenitra y a Reginald cobrando sus respectivos cheques. Un investigador llamado Cameron Doran testificó que las huellas de los neumáticos hallados en Boughton Bridge Park mostraban que un vehículo que no era propiedad de Stacy Shock llegó al parque antes de que Richard arribara. Se determinó que esas huellas pertenecían al Chevrolet Impala que Stacy había regalado a Lenitra, el cual fue conducido por Reginald la noche del crimen. Además, se supo que tiempo después, Stacy vendió el auto a Alicia Flores, madre de su amante Juan Reyes. Cuando la madre y la cuñada de Juan Reyes fueron llamadas para testificar, se descubrió que Stacy les había ofrecido venderles el Chevrolet Impala de sus abuelos tras la muerte de su marido. Jennifer Reyes, cuñada de Juan Reyes, dijo que Stacy la llamó el 17 de febrero y le preguntó si al día siguiente podía recoger el auto de la casa de Lenitra, quien no había podido conseguir una financiación para comprar el auto.
Jennifer dijo haber conversado con Lenitra, quien le dijo que necesitaba que recogiera el auto a las 9 de la noche. Jennifer le dijo a las autoridades que cuando le dijo a Lenitra que no podía recogerlo a esa hora, ésta se puso furiosa, situación que se repitió con Stacy cuando le contó que no había llegado a un acuerdo con Lenitra. Jennifer continuó su testimonio diciendo que esa misma noche, alguien dejó el auto en una tienda de tatuajes de su propiedad cuando ella no estaba presente. Al mes siguiente, Stacy se puso en contacto con Alicia Flores, madre de Juan Reyes, a quien le ofreció venderle el vehículo. Según el testimonio de Alicia, Stacy le dijo que tenía demasiados vehículos en su entrada y que quería vender el auto para ayudar a pagar el hospicio de uno de sus abuelos. Según Alicia, Stacy le daría $3,000 por un Toyota Camry que ella tenía y le vendería el Chevrolet por $12,000. Cuando Alicia le dijo que no estaba segura de poder obtener un préstamo para pagar el auto, Stacy le dijo que se lo daría de todos modos. El 16 de marzo, Stacy recogió a Alicia y firmó la transferencia del Chevrolet a su nombre, tras lo cual Alicia se dio cuenta de que por alguna razón, Stacy tenía prisa por deshacerse de él. Con suficientes pruebas incriminatorias, la policía capturó primero a Reginald Coleman, de quien se supo que ya tenía antecedentes criminales en Filadelfia, en donde fue apresado en 1992 por posesión e intento de distribución de sustancias prohibidas. Lenitra Ross fue atrapada poco tiempo después y aunque Stacy permaneció oculta por un tiempo en su lugar de trabajo, decidió rendirse, por lo que finalmente, el 10 de junio de 2010, 3 meses después de los hechos, fue detenida y acusada del asesinato de Richard Schoch. Aunque Lenitra Ross nunca aceptó su responsabilidad en el asesinato, los fiscales lograron determinar que ella fue junto a Reginald y Stacy al parque días antes del asesinato para explorar el lugar y que además, se habían reunido en la casa de Reginald para planear el crimen y acordar el pago. Así, Lenitra fue condenada en agosto de 2012 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras que en noviembre del mismo año, Reginald Coleman se declaró culpable y recibió la misma pena que Lenitra. Para evitar la pena de muerte, Stacy admitió el complot contra su marido y aceptó testificar contra sus coacusados. Además, aseguró que acabó con la vida de Richard, debido a que sospechaba que éste abusaba sexualmente de uno de sus hijos. Cuando las autoridades ahondaron en la investigación, descubrieron que Richard Schoch tenía una póliza de seguro de vida por un valor de $500,000, el cual pudo haber sido el móvil del crimen. Finalmente, Stacy fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional el 5 de diciembre del 2012. A pesar de que Stacy aseguraba que acabó con la vida de Richard debido a que tenía conductas inapropiadas con uno de sus hijos, años después, su mismo hijo aseguró que el testimonio de su madre era falso y que siempre consideró a Richard como un padre. Por su parte, Carol Fellingham, hermana de Richard, relató que cuando visitó a Stacy en la cárcel, ésta le dijo que había mandado a ultimar a Richard, debido a que le preocupaba que si se divorciaba de él, Richard obtuviera la custodia de sus hijos debido a la adopción legal. Carol dudó de estas declaraciones y agregó que sabía que Stacy y su hermano tenían problemas matrimoniales. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.